Después de haber trabajado el tema de permutaciones, ahora trabajaremos el de combinaciones. Hasta ahora hemos contado los posibles acomodos que pueden tener un cierto número de elementos, ya sea que estos se repitan o no. En este momento vamos a concentrarnos en contar cuántos subconjuntos de cierto número de elementos fijos se pueden formar a partir de un conjunto dado. Hasta ahora hemos contado los posibles acomodos que pueden tener un cierto número de elementos, ya sea que estos se repitan o no. En este momento vamos a concentrarnos en contar cuántos subconjuntos de cierto número de elementos fijos se pueden formar a partir de un conjunto dado. Vamos a comenzar con el siguiente ejemplo. Se quiere contar cuántos equipos de 3 personas se pueden formar a partir de 5 personas que pueden conformar los equipos. Para comprender bien este problema, vamos a relacionarlo con un problema similar de permutaciones, que el problema similar sería, se quiere contar cuántas formas hay de acomodar a 5 personas en una fila con 3 asientos. Este problema ya lo habíamos resuelto en la presentación de permutaciones y habíamos visto que si acomodamos en el primer lugar a cualquiera de las 5 personas, entonces en el segundo lugar ya se pueden acomodar solo 4 de las personas que restan y en el tercer lugar pues 3 de las personas que restan, lo cual utilizando el principio multiplicativo pues da 60 opciones en total. En este caso lo que estamos contando son acomodar 3 elementos tomados de cualquiera de 5 elementos dados, pero en un orden específico. Cuando vamos a formar los equipos el orden no nos importa. Todavía no vamos a resolver el problema, vamos a hacer una transición entre el problema que solucionamos y el que queremos resolver. Recordando también, habíamos hecho en la presentación de permutaciones una parte del árbol de las opciones. Si a las 5 personas que vamos a acomodar en la fila les llamamos A, B, C, D y E respectivamente, entonces en el árbol se indica que en el primer asiento podrían ir A, B, C, D o E. Luego la segunda rama del árbol respectivamente pues indica que si se sentó A en el primer asiento pues pueden sentarse B, C, D y E en el siguiente, y se sentaron A y D en el primero y segundo asiento, pues entonces en el tercero se pueden sentar C, D y E. Y así al menos la primer subrama del árbol está completa. Como habíamos visto, son 60 opciones. Y para comprender mejor cómo resolver el problema de la conformación de los equipos, vamos a analizar el listado de las 60 opciones, las cuales se presentan a continuación. Cada una de las opciones indica quién está sentado en el primer asiento, en el segundo y en el tercero. Por ejemplo, la primera opción sería que en el primer asiento está A, en el segundo B y en el tercero C. O siguiendo la tercera columna, por ejemplo, sería que en el primer asiento está C, en el segundo A y en el tercero B. Como se puede analizar, esta es la solución para el problema de la fila, cuando el orden de quién está sentado en qué asiento es importante. Pero para la conformación de equipos estamos contando de más, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si nos fijamos en A, B y C y nos interesa nada más como equipo, no en qué orden están sentados, pues vemos que está repetido en todas las opciones que están marcadas en rojo. O sea, ABC pues es lo mismo que BAC o CAB o ACB o BCA o CBA. Del mismo modo, si interesan como conjunto, los elementos ABD pues aparecen también 6 veces, que son los que están marcados en negro. Lo mismo ocurre para los elementos ABE y sus equivalentes que están marcados en amarillo. Lo mismo ocurre para los elementos de ACD y sus equivalentes que están marcados en rosa, y también son 6. Se puede ver poco a poco que
varios de los elementos se van repitiendo y todos se repiten exactamente 6 veces, como se marca en el caso con cada uno de los colores que se muestran. Como el problema original se trataba solamente de contar cuántos equipos distintos se podían formar, pues entonces con tener cada uno de los casos equivalentes es suficiente. Y aquí podemos ver cada uno de los casos equivalentes que tenemos, que son 10 casos equivalentes. Entonces, con esto ya tenemos la solución al problema original. Ya sabemos que pueden formarse 10 equipos distintos de 3 personas a partir de 5 personas que pueden ser seleccionadas. Resolver el problema de esta manera, enunciando todos los términos posibles y verificando cuáles son los que se repiten, pues es una forma muy larga de resolver el problema y no siempre siquiera nos va a alcanzar el tiempo o el espacio para poder hacer todo el listado. Hay una manera más fácil, y si analizamos el procedimiento que seguimos para llegar al resultado, vamos a poder obtener la relación con la fórmula que vamos a utilizar, que es para combinaciones. Lo primero que hicimos fue encontrar todas las permutaciones que había de 5 elementos tomados de 3 en 3. Y después observamos cuántos se repitieron en cada caso, que en este caso fueron 6 veces que se repitieron. Esas 6 veces que se repitieron se obtienen de permutar todos los elementos que seleccionamos. En este caso, como seleccionamos 3 elementos, todas las permutaciones de esos 3 elementos son 3 factorial, que justamente da 6. Entonces, para los casos en los que nos interese el equipo y no el orden de los elementos dentro del equipo, para poder calcularlo vamos a utilizar la fórmula de las combinaciones de n elementos tomados de R en R, que se calcula como las permutaciones de n elementos tomadas de R en R dividida entre R factorial, o lo que es lo mismo, tomando la fórmula de manera directa, sería n factorial dividida entre el producto de n menos r factorial por r factorial. Para verificar la solución del problema directamente por medio de la fórmula, serían las combinaciones de 5 en 3, que se calculan como 5 factorial dividida entre 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Esto es 5 factorial entre el producto de 2 factorial por 3 factorial. Es importante aclarar que para hacer el orden de las operaciones se tiene que hacer primero el factorial y luego ya multiplicarlo por el resultado del otro factorial. Como 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y se va a estar dividiendo entre 2 factorial que es 2 por 3 factorial que es 3 por 2 por 1, entonces toda esta parte de 3 por 2 por 1 se puede eliminar y entonces en el numerador nada más queda 5 por 4 y en el denominador 2, y al hacer la operación queda 10. Este resultado coincide con el que hicimos a partir del listado de todas las opciones posibles. Obviamente esta es una forma más sencilla de obtener el resultado. Ahora que ya conocemos la fórmula, vamos a hacer algunos ejemplos, como el siguiente. Emilio fue a una librería y encontró 10 libros que le gustaría comprar, pero solo podía comprar 6. ¿De cuántas formas puede formar el paquete de libros que comprará? Como en este caso no importa el orden, sino nada más el paquete en sí, entonces vamos a calcularlo como las combinaciones de 10 tomadas de 6 en 6. Y esto es 10 factorial entre 10 menos 6 factorial por 6 factorial. Y al hacer la operación esto queda 10 factorial entre el producto de 4 factorial por 6 factorial. Si desarrollamos 10 factoriales, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y 6 factorial es lo mismo que 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces toda esta parte se elimina, nada más quedaría en el numerador 10 por 9 por 8 por 7 dividido entre 4 factorial, que es 24. Y al hacer esta operación queda 210. Entonces,
hay 210 formas distintas de hacer paquetes de 6 libros. Vamos a hacer un ejemplo más. Se quiere formar un equipo de fútbol y hay 15 personas que quieren participar en el equipo. ¿De cuántas formas se puede conformar el equipo? Como son 15 personas y los equipos de fútbol son de 11 personas y el orden dentro del equipo en este caso no importa, entonces vamos a calcular las combinaciones de 15 en 11, las cuales son 15 factorial divididas entre 15 menos 11 factorial por 11 factorial, lo cual da 15 factorial entre 4 factorial por 11 factorial. 4 factorial es 24. Y si nosotros desarrollamos el factorial de 15 y el factorial de 11, hay una parte que va a coincidir. Y entonces lo único que queda en el numerador es 15, 14, 13 y 12 porque lo demás se elimina. Al hacer la operación el resultado es 1365. Entonces habría 1365 formas distintas de conformar el equipo de fútbol a partir de un grupo de 15 personas. Vamos a trabajar un último problema. En este caso se quiere conformar la tripulación de un viaje espacial en el que irán 3 astronautas. Se quiere que uno de ellos sea médico y los otros 2 ingenieros. Si son 12 candidatos, de los cuales 3 son médicos y el resto ingenieros, ¿cuántas formas distintas hay de conformar la tripulación? Para resolver el problema vamos a dividirlo en 2 partes. Primero tenemos 3 médicos, de los cuales vamos a elegir uno, y vamos a ver el número de formas distintas de elección. Y por otro lado, son 9 ingenieros, dado que los candidatos totales eran 12. Y de los 9 ingenieros se quieren elegir 2. Resolviendo la primera parte del problema, lo que se quiere son las combinaciones de 3 tomadas de 1 en 1. Esto es 3 factorial dividido entre 3 menos 1 factorial por 1 factorial. En este caso, a la hora de hacer la operación, 3 factorial entre 2 factorial da 3 directamente y entre 1 factorial da 3. En este caso particular, utilizar la fórmula puede incluso resultar exagerado, porque en general cuando se tienen n elementos y se quiere elegir uno, el número de formas de elegirlo pues son exactamente igual al número de elementos. Si tengo 3 personas y quiero elegir uno, pues las diferentes maneras de elegirlo son exactamente 3. Por otro lado, vamos a resolver la segunda parte del problema, que es elegir las combinaciones de 9 tomadas de 2 en 2. En este caso el resultado es 9 factorial dividido entre 9 menos 2 factorial por 2 factorial. Y al hacer la operación, esto es 9 factorial entre 7 factorial por 2 factorial. 9 factorial entre 7 factorial, al desarrollar todos los factoriales, se va del 7 en adelante. Y solamente queda 9 por 8 en el numerador. Y en el denominador 2 factorial es 2. Cuando se hace la operación, el resultado es 36. Estas son las formas de elegir 2 ingenieros del grupo total de 9 ingenieros. Para terminar de resolver el problema, hay que ver estos 2 resultados, si se pueden combinar entre ellos o si son independientes. En este caso, por cada médico que yo elija, puedo elegir cualquiera de las 36 combinaciones de 2 ingenieros. Por lo tanto, vamos a utilizar el principio multiplicativo y entonces la solución final se obtiene multiplicando 36 por 3. El resultado es 108. Así que, dadas las reglas específicas del problema, hay 108 formas distintas de conformar las tripulaciones. Para cerrar el tema de combinaciones, nada más quiero dejar muy claro que estas se utilizan para el caso en donde lo que interesa es contar el número de subconjuntos posibles y no el orden de los elementos dentro de cada subconjunto elegido.